Juan Yankulef Huayquinao, Quimche, historiador ancestral mapuche, especialista de la cosmovisión y filosofía y uno de los pocos que ha generado teorías sobre la data histórica y cultural de este pueblo milenario. Ha escrito sobre una serie de tópicos de lo que él llama el mapuche quimun, o conocimiento mapuche, sobre temas filosóficos y epistemológicos. Hoy, en el café, nos adentraremos un poco más profundo en la intimidad cultural de este pueblo milenario para conversar sobre el conocimiento ancestral del cosmos y la ocurrencia de los eclipses solares, como el que se podrá ver en la Araucanía en diciembre de 2020. Sean bienvenidos, aquí comienza el café. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo del Café. Ya conocen a nuestro invitado, como siempre, en la presentación que tenemos de nuestro programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre el cosmos en la cultura mapuche y ya a propósito de que vamos a tener un eclipse el próximo año en diciembre. Don Juan Yankulef, bienvenido al Café. Mari, este programa, Miriam, Quiñe Poyenchalín, un saludo cariñoso a todos quienes nos están viendo. Muchas gracias. Vamos de inmediato entonces a conversar y vamos a partir por un libro que les voy a mostrar ahora que se llama El Tallí Mapuche Quimun, que es nuestro conocimiento mapuche. Así es. En este libro usted cuenta mucho de la intimidad de la cultura, habla del guillatún, habla de cómo son las ceremonias tan íntimas como los funerales y también se enfoca mucho en la espiritualidad en sí del pueblo mapuche, don Juan. Bueno, efectivamente, esto es una parte, una pincelada de todo el quimun, ese conocimiento tan vasto que tenía el pueblo mapuche y que se ha ido perdiendo muy gravemente. Hoy día las encuestas dicen que apenas el 12% de los mapuches son hablantes del mapuzungún, y yo sostengo de que si somos el 12% hablantes, serán el 8% los que tienen el conocimiento ancestral todavía, pues toda vez que muere un anciano que tiene mucho conocimiento, muere como una biblioteca completa. Claro. En el libro yo hablo de una serie de epistemes que son propias del mapuche. El pueblo mapuche tiene muchos principios, muchas epistemes. Uno de ellos, el Kisung Neuclelaiche, que es el más precioso, que significa nada está al azar en el mundo. Y efectivamente yo me he ido convenciendo con el tiempo de que eso es tan cierto que por una serie de hechos reales que a mí me han sucedido, digamos, las cosas no se dan al azar. El hecho de que yo esté escribiendo este libro fue un peuma para los mapuches y para todas las sociedades indígenas de América. La base del quimun, del conocimiento, se inició hace miles de años a través de los peumas. Fueron como profecías que llegaban al cerebro humano mapuche ancestral y a través de él se comenzó los primeros conocimientos a través de los peumas, los soñarse en la noche durmiendo, ¿no? Claro. Entonces, claro, el Kisung Neuclelaiche, que nada está al azar en el mundo, es uno de esos grandes principios, pero hay otro que lo escuché de una machi, serán unos 30 y tantos años, y es el tal como es arriba, así es abajo. El mapuzungún lo habló la machi y me dijo, Chumlei ta wenú mapu, kafelei ta nag mapu. Y yo por un rato quedé pensando, ¿será una machi evangélica? ¿De dónde sacó? Porque esto es como un principio bíblico. Pensé en ese momento, claro, hace 30 años. Y después la machi me retó y me dijo, no, Chumleita, bueno, mapuca, feleita, no, mapu, tal como es arriba, así es abajo. Y esto se va, algo lo digo en el libro, se va comprobando en el tiempo cuando el mapuche le va poniendo nombre a los elementos que están arriba en la dimensión cósmica, lo que comúnmente se conoce como el cielo. En realidad, para el mapuche es algo más tangible y le llamamos Wenumapu. Entonces, claro, el mapuche dijo allá arriba, en el Wenumapu, está todo lo que hay acá abajo en el Nangmapu, en la tierra. Claro que ¿ya? sí. Entonces, por eso que después lo vamos a conversar seguramente, aparecen animales arriba, ¿no? Por ejemplo, las 4 estrellas de la Cruz del Sur, que para el Winca se llama Cruz del Sur,
para el mapuche se llama pata de avestruz. ¿Por qué? Porque a las 4 estrellas, alfa, beta, delta y gamma, el mapuche tomó alfa, beta, hizo una raya, después delta hacia beta y la otra también hacia beta, entonces se le salió una pata de avestruz. Tan simple como eso, digamos, que tal como es arriba es abajo. Bueno, y bueno, como dijiste, Miriam, hablamos, por ejemplo, del Guillatún. En el Guillatún se hace un ritual muy antiguo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo lo hacían antes cuando no habían caballos? Toda vez que el Guillatún debe tener unos 6.000, 7.000 años de proceso, son las vueltas que se dan a caballo hoy día en torno al Guillatú, al espacio físico donde se hace el Guillatún, que generalmente son espacios de 6, 8 hectáreas, en fin. Son siempre son 64 vueltas. Entonces, esto se hace 4×4 primero, y eso da 16, después se hace 4×4, 16, en el primer día 32 vueltas. Entonces, lo mismo se hace al segundo día, y lo que hace todos los guillatunes son de 2 días, por la ley del par, porque el par o el mur que le llamamos nosotros, es la esencia de la filosofía mapuche. No, que no existe el uno, sino es por el 2. Es un principio de todos los pueblos indígenas de América. Entonces, claro, a través de este par se juega y se practica numerología plena en el guillatón cuando se hace el agüón. Lo que comúnmente los no mapuches le llaman trilla, ¿no? Nuestros amigos antropólogos, la trilla. Porque pareciera o es parecido a cómo se trillaba el trigo antiguamente a caballo. Entonces, mientras se hace el agüón, ¿ya? Que son 64 vueltas en todo un guillatún, también misma cantidad de vueltas dan los avestruces, que son aquellas 4 o 5 o 6 personas, porque yo alguna vez pensé que el conocimiento mapuche era muy simétrico, y cuando me inicié en esto de la investigación cultural, yo siempre sostuve de que los choiques o los que bailan el baile del avestruz deberían ser 4, y sin embargo me di cuenta después a las pocas que cuando fui a Victoria eran 5, que cuando fui a Melipeuco eran 7, en el Alto Biobío eran 12, entonces ya me di cuenta de que no existe lo simétrico dentro del mapuche Quimón, como parte de la numerología, digamos, pero tiene siempre un sentido, un importante sentido. Y eso yo lo menciono, digamos, hay aquí todo un conocimiento matemático que no ha sido explorado, y recién algunos investigadores están hablando de la matemática mapuche o de la matemática indígena, cosa que daba cuenta de un conocimiento astronómico importantísimo a través solamente de la numerología. Respecto, por ejemplo, de los funerales mapuche, ¿no? Nosotros podemos comprar hoy día de los 2.800 o más, algo más, de cementerios indígenas que están catastrados en la CONADI. Son todos, pero creo que son 2 excepciones, todos están orientados hacia el este. Es decir, esta norma que nosotros le llamamos el AZMAPU, indicaba de que todos los muertos tenían que estar con la cabeza hacia el Océano Pacífico y los pies hacia el este. Y tú revisas y no vas a encontrar ningún cementerio que esté al revés. ¿Y por qué salvo eso? El de Rucacharo, aquí en Puerto Saavedra, que está mirando hacia el mar, porque están plenamente en un faldeo y tiene una vista preciosa hacia el mar. No podría estar patas para arriba, por decir así, ¿no? Entonces están mirando hacia el mar porque están haciendo la reverencia al océano, al Lafken Mapu. Entonces, esos principios, esos son epistemes, son órdenes, ¿no? Que están dados desde miles de años en la forma de ser del pueblo mapuche. Al revés, para dormir, uno debería dormir siempre con la cabeza hacia el este, donde viene la energía solar. Entonces eso alimenta la energía en forma positiva en el cerebro humano, y el hombre o la mujer mapuche entonces va a tener siempre buena voluntad, buena disposición, mucha energía. Pero sin embargo hoy día la gente mapuche pone la cama para el lado que sea y ya no tienen esta orientación, digamos, porque ha perdido ese conocimiento, ¿no? Pero en las comunidades, digamos, donde todavía se vive, digamos, más tradicionalmente, ¿se usan todavía esas órdenes? Sí, hay especialmente en los rituales, en los machitunes, en los guillatún, en los funerales, hay todo un orden que está absolutamente vigente. El movimiento permanente del mapuche es desde la derecha hacia la izquierda, va girando
contrarias a la manilla del reloj. Ese es el movimiento levógiro que se llama, ¿no? Hoy día más técnicamente. Y eso la gente lo practica casi instintivamente. Cuando hay un grupo de gente, en cualquier ceremonia, la persona que va llegando va a entrar a saludar desde la derecha hacia la izquierda, ¿no? Hasta completar el círculo si es necesario. Al revés, solamente se hace esto al revés cuando se despide un muerto. La ceremonia generalmente se le hace lo que se llama amul puyu, es hacer ir el espíritu, porque nosotros creemos en la trascendencia. El mapuche cree que estas 4 etapas de la vida, o 4 estados del ser, del ñen y del muñen de la vida, en el mapuche es kalul, que significa cuerpo, puyu es el espíritu, am es el alma, y al morir la persona nace una entidad que se llama alwe. Entonces, la persona que muere, el resto de los que están ahí dicen alweñetui, ahora ya es alwe. Entonces, a mí me costó mucho descubrir qué es el alwe. Eso, ¿qué es el alwe? El alwe es la junta que se forma, como la nueva persona que se forma, del puyu, que es el espíritu, y el am, que es el alma, se junta y yo le llamo el cuerpo etéreo. Y hoy día, no desde la cultura mapuche solamente, sino desde la cultura occidental, claro, está comprobado de que nosotros cuando morimos, primero no nos damos cuenta que morimos, y segundo somos testigos y partícipes de nuestro propio funeral. El am con el puyi andan participando en el proceso del funeral. Y para los mapuches eso es cierto, digamos, seguro. Entonces por eso hay que hacerle toda una atención, se le da mudá, y bueno, hoy día también participa mucho el vino, mucha comida, se le coloca un plato de asado, un plato de cazuela al lado de la urna, porque ese espíritu necesita alimentarse como para despedirse. Y ahí viene entonces este movimiento desde la izquierda hacia la derecha, que se hace en torno al ataúd, y se hace con este instrumento que ando trayendo acá, que es la chuchuca. ¿Ya? Antiguamente las chuchucas todas eran de bambú largo hasta 7 metros. Claro. Hoy día todas las culturas evolucionan. Hoy día tenemos una chuchuca de planza. Claro. Seguramente el cuerno de un buey se le incorporó cuando llegaron los vacunos. Nosotros no teníamos especies vacuno, ni cerdos, ni ovejas en la cultura mapuche. Nosotros solo teníamos 4 camélidos. ¿Ya? Entonces, claro, entonces uno se pregunta, ¿cómo era el cuerno de la primera chuchuca ancestral hace 6.000 años atrás, o 7.000 años atrás? Se hacían de marisco. Y después se hicieron de varias rejillas que se hacían de coligües partidos y terminaban así en forma larga. Y después el mapuche, en forma muy pragmática, descubrió que un cuerno de vacuno podía servir para la chuchuca. Y bueno, y ahora, al ser de manguera planza, nosotros podemos andarlo trayendo en todas partes. Claro. Porque con una chuchuca de 7 metros yo no podría llegar acá. No, claramente. Claro, entonces al final la vamos a tocar porque si nos alcanza el tiempo, ¿no? Don Juan, usted es una de las primeras personas que estableció la data cultural del pueblo mapuche en 12.000 años. ¿Cómo llegó usted a esa cantidad de tiempo, digamos? La base principal se llama la teoría de los ciclos. Desde el punto de vista cristiano, para que me puedan entender, existe la creencia del año 1000. Y todas las culturas, increíbles, los aymara, los quechua, los aztecas, tenían reverencia y temor al año 1000. Y el cristianismo también, sale en la Biblia eso, ¿no? Entonces, se sabe hoy día que Moctezuma II anunció la llegada de los españoles y pudo dibujarlo con los barquitos, incluso con el traje de los españoles de esa época, lo hizo tan bien, ¿no? Que fue como una profecía cumplida. A partir de ese hecho, y basado en la teoría de los ciclos, se decía que cada 1000 años se producía una catástrofe cósmica. Puede ser, qué sé yo, un gran terremoto generalmente. Entonces, todos los pueblos estaban preparados. Tanto es así que en el caso bíblico se creía que al llegar al milenio, el primer milenio, se iba a acabar el mundo. Claro. O al segundo milenio iba a ser peor. También, incluso hubo gente que se suicidó, ¿no? Eso está hoy día comprobado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En el caso indígena en América, se tenía la profecía de que cuando se cumpliera el número 12 del 1000, yo le llamo el Mari Epu Huarranca, el año 12.000, iba a suceder una catástrofe, y lo habían dicho los aztecas, lo habían dicho
los indígenas de Venezuela, qué sé yo, los aymara, los mapuches. Estaba anunciado en todos los pueblos indígenas. Eran profecías, sueños cumplidos, digo yo. Claro, la profecía se cumplió. ¿Qué es lo que decían? Que cuando se produciera el 12.000, iba a haber una catástrofe cósmica en el territorio de América. Yo digo, profecía cumplida, porque no puede haber sido más catastrófico la llegada del Occidente a América, ¿no? Entonces... en ese sentido era claro, la entonces, advertencia. basado en eso, Claro. se hacían grandes ceremonias al cumplir. Nosotros, los mapuches, hoy día incluso hay algunos peñas estudiosas que dicen que la palabra no era Guiñatún, sino que era Camaricún. Y yo les alego y les digo, no, el Camaricún era un guillatún de guiñatunes, era un guillatún de todo. Es como lo que hacen el 19 de septiembre la Iglesia Católica. Claro. ¿Cómo le llaman eso? Entonces se hacía un gran guillatún. Y eso era un Camaricún. Y esos Camaricún se hacían cada 60 años, 64 años generalmente. Podía haber muchos guillatunes chicos en cada lof, en cada comunidad, y después se hacía como un gran guillatún sociopolítico. ¿Y por qué se hacía? Porque se agregaban grandes ofrendas para que no hubiera una catástrofe al cumplirse un milenio. Eso estaba escrito en todo, o dado en la lectura de la oralidad en la mayoría de los pueblos indígenas. Y eso entonces se cumplió, y basado en eso, y con los antecedentes de la antropología, de la arqueología que tenemos, hoy día sabemos que el caso Monteverde, Tom Dillehay lo dijo, 33.000 años de la presencia humana en el cono sur de América, y la presencia física del pre-mapuche, 14.800 años. Digamos. Obviamente no podríamos decir que esos eran los mapuches todavía, a lo mejor era pre-mapuche, que se fueron juntando con otros grupos culturales, a lo mejor en el mismo territorio, quién sabe cómo, y se fueron estructurando. ¿Y cuándo parte como cultura el pueblo mapuche? Cuando define su territorio. Y ahí tenemos otra teoría súper importante. Ningún pueblo en el mundo demarca su territorio si no tiene previamente lo que le llamo yo la sanción ética. Es decir, Dios me dio esta tierra y por tanto como Dios me la dio, yo la defiendo, la cuido, la protejo como la madre. Lo hicieron los aztecas, usted sabe que Tenochtitlan, algo así. Sí. El dios azteca, el líder azteca, tuvo un peuma, una profecía. Y le dijeron, ustedes se van a ir a vivir a la tierra prometida, donde habrá mucha abundancia. La señal, un águila comiéndose una serpiente. Yo sostengo que por allá, por el norte de México, seguramente en una parte de Estados Unidos hoy día, estaba en California seguramente, habitaban los aztecas y emigraron hacia el sur en busca de la señal y llegaron al lago de Texcoco y se encontraron con el águila comiendo una serpiente y hoy día es el gran país de México, ¿no? La profecía bíblica al gran maestro Abraham, su Dios, que se llama Yahvé, le promete y le hace una promesa, le dice, sí, claro, si usted cumple bien, ¿ya? Si usted cumple bien lo que le estoy instruyendo, entonces usted tendrá un territorio propio, una tierra sagrada donde mane la leche y la miel. Principio bíblico que tiene 8.500 años de guerra de los israelitas con los palestinos, digamos. Hoy día en la franja de Gaza todavía hay conflicto, producto de aquella profecía bíblica. Entonces, claro, todos los pueblos hacen toma y uso de su territorio a partir de la sanción ética. Y ese es el momento inicial en que parte la sociedad como pueblo. Y ese es el caso el que yo digo. Aquí estamos ante 12.485 años, este año gregoriano, 2019. 12.485 años. ¿Por qué? Porque han pasado 478 años desde 1541 para acá, cuando llegó Pedro Valdivia, ¿no? Con su gente. Tenemos testimonio de Jerónimo de Vivar, que dice que los mapuches ahí en el río Limarí lo salieron a encontrar y lo agasajaron. Y aprovecho de decir, ¿por qué Chile se llama Chile? Porque los aymara le llamaban el país del Chilí a los mapuches, porque tenían muchas llamas. La llama, el animal canérido, en mapuzungún se dice chilí, y el guanaco se dice hueque. Entonces, y esa teoría del pájaro, que el tehue no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. O sea, aprovechamos inmediatamente de romper ese mito. Sí, hay que romper ese mito. Sí, pero claro. si lean a Jerónimo de Vivar, ahí está el libro. Las crónicas de Jerónimo de Vivar dice clarito. Los aymara le llamaban el país del Chilí, porque aquí estaban llenos de llamas.
miles de llamas, que sirvió de alimentación los primeros 150 años para los españoles, hasta que acabaron las llamas, no hay llamas ahora. ¿Ya? Lo mismo que hicieron Estados Unidos, acabaron los búfalos, acá se acabaron las llamas. Don Juan, lo quiero traer al tema principal de la entrevista porque se nos hace súper corto el tiempo acá en el café y que tiene que ver con los eclipses. Bueno, no sé si puntualmente hablar del eclipse solar, bueno, el próximo año tenemos uno, pero la cultura mapuche, el eclipse, ¿hacían la distinción entre el eclipse solar, el lunar? ¿Cómo identificaban el cosmos? ¿Cómo lo expresaban? Qué buena la pregunta y qué buena que salga a través de este canal. El pueblo mapuche fue un pueblo muy sabio, que hoy día podemos comprobarlo con el Huachipanto que se nos viene, porque se produce la noche más larga y los mapuches se dieron cuenta de ese fenómeno y después sacan la cuenta cuántas lunas llenas va a suceder para que llegue nuevamente aquella noche más larga y el día más corto, y eso determinó un calendario. ¿No? Teníamos un calendario. ¿Por qué teníamos un calendario? Porque sabíamos contar. El pueblo mapuche tiene el sistema decimal perfecto y con eso, al contar, uno tiene una razón de ser para contar seguramente los años que tenía el abuelo, los hijos, cuántos hijos teníamos, cuánta tierra, cuántos animales, qué sé yo. Sabíamos contar. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, hicimos un calendario. En algún momento empezamos a contar los años. Chipanto, las vueltas en torno al Sol. Además, nosotros sabemos que era heliocentro, o sea, que tiene que ver que el Sol es el centro y no la Tierra como hasta 1500 y tanto. Claro. Entonces, había mucho conocimiento cósmico. Teníamos mucho conocimiento de las estrellas, de agrupaciones de estrellas. Uno puede leer un poquito en Pascual Coña, y Pascual Coña ya define de que los mapuches le tenían nombre a la estrella, que habían agrupaciones de estrellas, empieza a definir eso, ¿no? Y el fundamento principal del planteamiento en este libro, a propósito del eclipse, es que yo sostengo de que la gran bibliografía del pueblo mapuche está en su propia lengua. Todo lo que el mapuche conoció, lo estudió, lo analizó, a través de una metodología que se llama Inarumen. Inarumen es aquella capacidad de observar y observar. Desde las hormigas, desde las plantas medicinales, observarlo, qué es lo que es, para qué sirve, cómo se hace, qué pasa. Y al final, el informe de esos técnicos observadores que teníamos los mapuches se llamaban epeu. Es decir, como no lo escribían, lo narraban como mito. Y esos son los famosos epeu. Entonces, nosotros tenemos una palabra que se llama Lan Antu, la muerte del sol, cuando se produce un eclipse solar. Y Lan Quyen, cuando se produce un eclipse lunar. Obviamente, los mapuches veían este fenómeno que sucedieron varias veces, más allá de los 800 años que se produce el eclipse solar. Entonces, el mapuche primero, como todos los pueblos, todas las sociedades se asustaban cuando se producía un eclipse. Layan tú, oh, algún espíritu ha matado el sol. Hagamos rituales, hagamos un Illatún, hagamos el Lillipún, hagamos ofrenda para que aparezca de nuevo el sol. Y aparecía el sol, ¿ya? De nuevo, porque esto, usted sabe, pues no duran mucho, digamos, ¿no? Claro. Entonces son fenómenos cósmicos muy pasajeros. Y entonces, claro, esto sucedieron varias veces y ya los mapuches tenían señales, epistemes, por ejemplo. Una mujer embarazada no podía salir a mirar el eclipse, porque el niño salía manchado, salía con una tremenda mancha en la espalda o a veces en el estómago. Entonces, las mujeres embarazadas quedan todas dentro de una ruca. Incluso mucho más ancestralmente se buscaban ramas de canelo y se hacían especies de ruquitas como camastro, y ahí quedaban todas las mujeres embarazadas para que no salga la mancha del eclipse, tanto lunar como solar. Entonces, ¿ellos advertían cuando venía un fenómeno como Sí, sí se sabía. Lo que no sabemos cómo lo advertían, porque podían prepararse. Entonces, por ejemplo, se decían al tiro, va a morir un gran toqui. Nosotros le llamamos el toqui, en realidad es un error histórico, porque el cargo se llamaba Ulmen Fuchalonco, y el símbolo que se ponía era un toqui. La historia dice lo nombraban toqui, ¿no? El símbolo de la presidenta o presidente de la República de Chile es la piolla, y qué sé yo, la banda presidencial. El presidente es presidente. Claro. Entonces acá el cargo era el Ben Fuchalonco y su símbolo era el toqui, ¿no? O la clava aquella bonita que se colocaban en el pecho. Entonces, claro, un eclipse lunar podía anunciar la muerte de una gran mujer.
Un eclipse solar podía anunciar la muerte de un gran líder, un ulmen, por eso dije un toque, ¿no? Para que me entiendan. Ahora, ¿por qué? Porque como dice Sonny Montesino en su libro por ahí, dice, para los mapuches el sol era un hombre, un gran personaje, y la luna una hermosa mujer. Entonces era la pareja, ahí se cumple la ley del dual. Era un matrimonio, ¿ya? Y de ahí vienen todo el resto de los mitos de la creación, viene del Rintroni Caicai, aquella persona que bajó de una estrella, que era una mujer, y al caminar dejó agua o sangre y nació la naturaleza, brotaron las plantas, las flores, en fin, son mitos de la creación. Y aprovecho de decir, nosotros los mapuches no creemos en la evolución, nosotros creemos en la creación. Y hay una palabra magnífica, Miriam, en el Mapuzungún, yo lo digo ahí en el libro, la palabra él, que también en el tiempo de los hebreos tenía todo un significado, Rafaela, Gabriel, en fin, que son arcángeles, ¿no? La palabra él en el Mapuzungún significa dejado. Es decir, el mapuche, desde su propia ontología, plantea de que nosotros fuimos dejados. Entonces nosotros echamos por tierra la teoría de Ricardo Lacham. Ricardo Lacham fue un gran hombre, ayudó mucho a los mapuches, pero resulta que él dijo la peor teoría, que nosotros éramos guerreros, que veníamos de los, no sé, de los arahuacos, que pasamos por la selva al Brasil, y como éramos guerreros, ingresamos como una cuña a la altura del Maule. Esa teoría no puede seguir. Hay que escribir y contradecir eso. ¿Por qué? Porque nosotros, el mapuche, dice, no, a nosotros nos dejaron. ¿Y quién nos dejó? Un gran Nehuen. ¿Tú sabes lo que es Nehuen? Es como la energía. Energía, muy bien. Vida. En Nehuen es energía. Entonces aparece la noción originaria sobre Dios. ¿Cómo le llamaban los mapuches a Dios? Antes de que llegara el cristianismo. Hoy día hasta las máximas connotadas dicen Dios. Pero por lo menos mantienen el dual. Porque dicen chao Dios, ñuque Dios. Pero en la cultura mapuche primero estaba la mujer, la cuse, ¿ya? Después está el fucha, el anciano, la anciana, el anciano, la doncella y el hombre joven. Estas 4 entidades, 4 personas, representaban los 4 elementos. Tierra, la anciana. Agua, el anciano. Ulcha, el aire. Y fucha, o sea, hueche, el fuego. El fuego. La convergencia de los 4, el gran Nehuen, el futra Nehuen, la gran energía, la que nos dejó aquí, la que nos instaló aquí en la tierra. Y ahí viene la ascensión ética, ¿no? Nosotros fuimos instalados aquí en esta tierra, en este que se llamó Guaymapu después, porque los mapuches le pusieron nombre a su territorio. ¿Cuándo le pusieron nombre? Cuando lo demarcaron. ¿Por qué? Porque no pudimos seguir más al norte del río Limarí. Ahí estaban los dieguitas y éramos amigos con los dieguitas. Yo digo, teníamos relaciones internacionales. Había una frontera. Nosotros respetábamos a los dieguitas nos respetaban a nosotros. ¿Ya? Hoy día, por suerte, hay muchos trabajos arqueológicos, antropológicos, hay toponimia, hay nombres y apellidos mapuche en ¿cómo se llama? En La Serena, donde está el río Limarí. Es decir, nuestro territorio llegaba hasta el río Limarí. Y ahí viene el testimonio de Jerónimo de Vivar, que dice que fueron agasajados y cuando estaban comiendo carne ellos del asado que le hizo ese gran ulmen lonco que los recibió, entonces ellos preguntaron, ¿qué carne es esta, no? Estaba tan sabroso, tan rico. Entonces algún mapuche entendió un poco el castellano y les dijo, chili. Y el otro no, le dijo, hueque. El hueque es el guanaco. Entonces Jerónimo de Vivar describe, dice, los indios mapuche tienen una oveja que se llama chilihueque. Mezcló ambos animales. Cada uno entendió lo que quiso. Claro, pero quedó en la crónica escrito. Tanto es así que hoy día los que estudian veterinaria en las universidades siguen manteniendo ese relato y dicen, no, si los mapuches antiguos tenían un animal, una oveja que se llamaba chilihueque. No se preocupan de averiguar que el chili es la llama y el hueque es el guanaco. Ambos son camélidos, pero son animales distintos. Don Juan, quiero hacerle la última pregunta porque ya estamos llegando al final de nuestro programa y antes de cerrarlo, digamos, me gustaría... usted ha señalado siempre, digamos, o constantemente, que lo que no se conoce no se quiere, no se valora. Y que eso es lo que nos pasa a nosotros los chilenos respecto de la cultura del pueblo mapuche, que como bien dice usted, nosotros no la conocemos, no tenemos acceso a esa intimidad. Se describen, como dice usted, a través de la guerra o cosas muy simples, pero
hay mucho más que eso, hay filosofía, hay espiritualidad, hay sabiduría de la tierra, de la niñez, desde la niñez hasta la vejez, digamos, roles, hay muchas más cosas. ¿Este libro viene a cumplir un poco ese rol? Bueno, la presentación que hace Sonia Montesino lo plantea así, digamos. Efectivamente, esta es una contribución al pluralismo, al interculturalismo que debería existir en nuestra sociedad. Yo creo que nosotros los mapuches debemos dar a conocer el Kimón, porque yo soy un convencido, porque me ha tocado hacer más de 1000 capacitaciones en estos 30 años. Por ejemplo, mucha capacitación en Gendarmería de Chile, hace un convenio que teníamos desde la CONADI, y aquellos gendarmes que escuchaban y que quedaban con la boca abierta de tanto conocimiento me decían, si nosotros hubiéramos sabido esto, no habríamos hecho esto. Claro, por supuesto. Entonces ahí yo me daba cuenta de que al final el hermano no mapuche, el chileno, el huinca que le decimos nosotros, si logra el conocimiento mapuche tal como era, nosotros tenemos en ellos un gran aliado. Y podemos lograr una sociedad mejor. Además, esta inconmensurable quimón, espiritualidad que tenemos los mapuches puede contribuir a una sociedad mejor, a salvar el planeta. Si pusiéramos en conocimiento nuestros asmá, porque son miles de mandamientos, de normas, de procedimientos, de respeto al agua, el agua es sagrada, la tierra es sagrada, un árbol es sagrado, si hasta para sacar una chueca uno tiene que pedirle permiso al árbol, habla con el boldo para sacar una chueca, para sacar remedio, qué sé yo, todo estaba dicho en las normas de las MAP, que es inconmensurable ese gran principio ético que se llama SMAP, las normas de... ¿Ya? Y por supuesto, yo ando relleno la churruca acá, no sé cuánto tiempo nos queda, pero... Muy poquito. Yo he dicho de que hay 4 estilos o 4 formas de la música mapuche. La primera es aquella música espontánea, que llegan y cantan y tocan. Nosotros podemos hacer música con una letra, con la A, por ejemplo, ¿no? Nosotros decimos y ya estamos haciendo música. O con la E. Las machis cuando buscan la enfermedad al interior, en el corazón, en el hígado, en los riñones de un enfermo, empiezan a tocar el culchún encimita de la persona que está haciéndose el tratamiento y le dicen la machi, el sonido sagrado. Esa es la segunda categoría. O la otra es lo que nosotros le llamamos aquellas canciones sociohistóricas. Por ejemplo, el famoso Calfulicán, que es como un mito que plantea el dios de los chuequeros. Y finalmente aquellas canciones de enamoramiento. Estas serían las grandes 4 categorías. Cuando uno toca una churruca, primero llama a los espíritus que vengan desde el este. Después de un largo toque de estos, unos 15, 20 minutos, a uno se le hace mentalmente de que los avestruces vinieron corriendo desde la cordillera hacia el centro del país mapuche y aquí empiezan y cambian el ritmo, un ritmo distinto, y le toca. Entonces, los avestruces, que son personas que hacen el rol de avestruz, cambian el baile y hacen toda una serie de señales de la naturaleza, como poner huevos, como enamorarse de la avestruza. Claro. ¿Ya? En realidad, el planteamiento de la avestruz en el Guillatún, por ejemplo, es el fenómeno del apareamiento de estas aves, ya donde la hembra se pone al medio y los machos dan vuelta y la hembra de tanto, por fin elige su pareja. Y eso es lo que se hace en Guillatún. Y qué lindo, digamos, porque así es la naturaleza, ¿no? Claro que sí. Don Juan, le dejo la cámara para que se despida. Estamos cerrando ya el programa, se nos hizo cortísimo. Esperamos tenerlo en otra oportunidad porque en realidad hay mucho conocimiento que nosotros debiéramos agradecer a este medio de la Universidad de la Frontera que nos permite llegar a ustedes, estimados hermanos. Un saludo cariñoso a mi gente que nos están viendo, a mis hijos, a mis hermanos, a mi suegra, a mi yaya, a mi señora, en fin. Quiñe poyen chalín con maimun, pero mañana quizás no claro leche.
rifknu, canto, capeucleutoí, peucayá. Y así nos despedimos de este hermoso capítulo del café con nuestro conocimiento mapuche. Gracias por acompañarnos una vez más en el café. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Miriam, que me invitó. Gracias a usted.